Espero me estén escuchando y viendo. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, licenciado. Bien, abren sus cámaras, por favor. Bien, una vez más, bienvenidos. Iniciaremos la clase del día de hoy. Vieron sus resultados ya de las notas de examen del primer parcial. Hay muchas cosas que corregir. Considero que no están acostumbrados a este tipo de exámenes. Solo vamos a dar 5 minutos por el momento, después vamos a resolverlo para que no quede ninguna duda. ¿Quién es Eric? Por ejemplo, no se presentó a examen, ya presentó su solicitud de examen extemporáneo y espero llevarlo a cabo el próximo martes en forma presencial. Bien, ¿algún comentario respecto del examen? Demos 5 minutos antes de iniciar la clase. Si hubieron bajas notas, pero hubieron notas altas, quiere decir que sí se está llevando a cabo nuestro cometido, que es la enseñanza. Pero tenemos que mejorar de ambos lados para que sea al unísono lo que pretendemos nosotros con la enseñanza-aprendizaje. Posiblemente ustedes no están acostumbrados a los casos, a utilizar la lógica para resolver. Así es que quiero escuchar algún comentario. Claudia, por ejemplo. Buenas tardes, Lic. Mire, la verdad, sí me dio una pena mi nota, ¿verdad? Porque realmente no era lo que yo esperaba. Y sí he hecho exámenes de lógica y creo que por eso mismo es que me siento incómoda conmigo misma porque considero que tal vez, ¿verdad? El examen, si bien es cierto, está planteado para analizarlo. Creo que todos somos, bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Soy una persona pensante que definitivamente no me falta la lógica, pero creo que sí, tal vez como que yo no pensé, ¿verdad? Que vinieran casos. Entonces, fue ahí donde me faltó también un repaso sobre los requisitos para los trámites. Entonces, sí, me quedé corta, ¿verdad? Si queremos encontrarle una respuesta al punto, me quedé corta, pero también siento que, no sé, ¿verdad? Esa es una petición, licenciado, que digamos, sería valioso que, digamos, usted nos evaluara y que usted, digamos, analizara, digamos, no analizara, sino que usted evaluara lo que nosotros respondemos, porque pues yo traté la manera de responder de acuerdo a mi experiencia y a lo que aprendí con usted, pero me quedé corta. Entonces, siento que tal vez la calificación fue así como muy puntual. Usted quería cosas muy, muy puntuales, ¿verdad? Y entonces, digamos, yo no suelo aprenderme muchas cosas de memoria, pero ya me di cuenta que pues hay que aprendernos muchas cosas de memoria. Ya sé, ¿verdad? Que hay que repasar más. Estoy consciente de ello también. Pero sí, lo único que tal vez a lo que apelo, licenciado, es que
si usted fuera tan amable, ¿verdad? De que cuando nos califique, no, o sea, trate de ver lo que estamos respondiendo, porque tal vez si usted espera una respuesta muy literal, algunos no nos ayuda la memoria, ¿verdad? Como para aprendernos cosas así muy de memoria. Es mi único punto, Lick. Bien, gracias, Claudia. Fíjese que tal vez usted no estuvo en las primeras clases, pero se les dijo que los exámenes nuestros no eran de memoria, uno. Dos, que iban a ver en el examen tanto pregunta directa. También iban a haber casos. Tres, en el caso no hay necesidad de aplicar memoria, sino es de analizar. Cuatro, para calificar sí se es objetivo, pero no en extremo, como yo quisiera las respuestas. Si yo calificara como yo quisiera las respuestas, posiblemente sería 0. Aquí lo que se pretende es que ustedes analicen y que ese análisis sea congruente. Ahora, tenemos muchas formas de expresarnos. Y me sorprendí con usted, porque usted participa en clase. Usted tiene experiencia. Pero ¿a qué es lo que faltó, Claudia? Redacción. ¿Entiende? No es porque se pretenda, ¿verdad? Yo pretenda tener respuestas perfectas. No. Le puedo mostrar, si usted quiere revisión, su examen, y lo vamos a ir a resolver, aunque reglamentariamente está prohibido. Pero lo podemos resolver en clase. Para que ustedes vayan fijándose ya la tónica, uno, de cómo son los exámenes. Dos, de que ustedes vienen, se los decía, así cubiertos. Los profesores anteriores también le dicen, no, de esta forma. No, el derecho mercantil es amplio. No les ponemos barrera, Claudia, desde ningún punto de vista. Por el contrario, queremos que ustedes expandan ese conocimiento y ese análisis, pero de forma congruente. Así es que no se les califica en extremo fuerte. No, y menos cuando es el primer examen parcial. Porque aquí ya le damos la tónica cómo son nuestros exámenes. Y los podemos ver, por eso les decía, pueden ver ustedes resultados bajos, medianos y altos. ¿Por qué sí pueden haber altos? ¿Por qué los medianos y los que sacaron poco punteo no pueden hacerlo? Entonces, nos vamos a ir encaminando a eso. Ahora, no dejamos por un lado la experiencia, Claudia. Entonces, para mí, mi consejo, mi sugerencia, está posiblemente en la forma de redactar. Si tenemos buena redacción, vamos a tener buena argumentación, buena ortografía, buena sintaxis. Entonces, yo no pretendo respuestas perfectas. Ideal sería así. Pero aquí vamos a empezar con este nuevo camino. Gabriel. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Pues mire, lo que Claudia dice tiene razón, pero también de mi parte le digo, yo tenía como 20 años de no estar en un sistema académico de la universidad. Yo creo que me hice bolas y me ha pasado con otra clase y esta, que lo que hice fue asustarme cuando saqué, porque conscientemente creo que he estudiado, que me he preparado para las pruebas específicas de cada materia, pero creo que más que pedir que nos evalúe de esta u otra forma, la idea es adecuarnos al sistema y en mi caso, los primeros parciales a mí me están sirviendo para
para como agarrarle la tónica a la evaluación de cada uno de los profesores, incluyendo esta materia. No estoy contento porque como que el esfuerzo no da el fruto, pero también creo que es un punto de partida para que los 70 puntos que faltan, ganar lo que hay que ganar y poner los pies sobre la tierra. Yo igualmente muy agradecido por la oportunidad que nos da de expresar este tema del examen. A mí me fue mal. No pensé que me fuera mal, pero me fue mal. Las razones creo que son más que claras y no hace falta que nos lo aclare. O sea, creo que por eso usted está dando la clase, porque sabe cómo evaluar y cómo dar la clase, pero yo a lo que les puedo decir a los que no nos fue bien y sí nos preparamos, es de que pongamos a pensar que tal vez no estamos haciendo lo correcto, porque quizá la intensidad de estudio no es la eficiencia de la nota. Y pues nada más eso. Yo me quedé muy desamparado con mi nota, pero ahí vamos para adelante, Liquis, y vamos a darle duro a su clase. Muchas gracias. Gabriel. Es válido lo que dice Gabriel y es importante hacerlo notar, porque el hecho, fíjese Claudia, que se obtenga un punteo bajo no quiere decir que sean malos alumnos. No. Sino que ese alumno tiene que ponerle más énfasis en qué es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que puedo estar haciendo mal? Ahora, esa capacidad que usted tiene en la práctica, posiblemente el resto de los compañeros no lo tiene. Y eso es una ventaja. Por lo tanto, usted no, es lógico que se pueda sentir mal, pero no al extremo, ¿me entiende? Porque uno ya en la calle se percata que pueden haber sido brillantes alumnos, pero en la práctica no funcionan. Por eso nuestra intención es no memorizar, porque ante un juez o un fiscal no van a estar de memoria, sino ahí va a estar la oratoria, va a estar la argumentación, en la forma como se desenvuelven. Es válido también lo que dice Gabriel, porque algunos de los compañeros, y vamos a hacer eso, el ejercicio mejor, deben de participar en clase. ¿Qué diferencia puede haber entre Claudia y Gabriel con algunos de los compañeros que solo llegan a captar y no se atreven a hablar, no se atreven a intervenir? Ahí hay una diferencia. Entonces, por eso es que nosotros preguntamos en clase siempre, como una forma de decir, bueno, levántense. El notariado no solamente es estar escuchando, no, les van a pedir opiniones y van a tener que responder. ¿Verdad? Es diferente a cómo se contesta. Aún más, fíjense, no soy tan amigo a veces de las exposiciones, pero aquí, aprovechando de que son pocos alumnos, posiblemente los pase a exponer para que se desenvuelvan. Y por supuesto, se les va a los temas, ustedes van a intervenir 10 minutos y la clase va a ser sobre el punto que ustedes van a exponer. Porque ¿qué es lo que sucede a veces con profesores? Les dejan exposiciones y ahí se terminó la clase. No. Uno debe intervenir como profesor. Si estuvo bien la conferencia o la exposición o no, qué faltó, la forma en cómo van vestidos, cómo se desenvuelven dentro de la exposición. Todo eso vamos a ejercitarlo ahora que somos pocos. Y eso hay que aprovecharlo. Sí, Buenas tardes a todos. ¿Cómo le fue a usted, Claudia? Con su nota, ¿cómo va? Ay, licenciada, me fue fatal.
¿Qué es para usted fatal? La verdad es que si no estoy mal, no recuerdo la nota porque como yo tengo una cuestión que yo las cosas negativas las olvido, pero fueron no sé si 14 o 16 puntos. Entonces para mí sí fue una nota que no esperaba, más en este curso porque yo le decía a Melanie que Melanie es mi compañera de estudio. Nosotros estuvimos desvelándonos toda la semana, estuvimos estudiando bastante, como no tiene idea, y yo esperaba una mejor nota, pero lo que dice el licenciado Parra creo que es la respuesta. Quizás al redactar mis respuestas no lo hice de una forma coordinada, no me di a entender y posiblemente en eso fallé, ¿verdad? Porque yo sí recuerdo estar clara de lo que se estaba preguntando, pero posiblemente me hice bolas a la hora de redactar y entonces no supe expresar mis ideas. Pero pues existe la posibilidad, como dice el licenciado, de recuperarnos y pues creo que es una experiencia de vida en donde pues por lo menos Melanie y yo hemos hablado que no nos vamos a dejar caer y vencer. Es un curso que a mí por lo menos personalmente me encanta y sé que voy a esforzarme más para poder mejorar la nota y ganar el curso, primero Dios. Sí, fíjense jóvenes que en este caso, especialmente Claudia, que la veo bastante afectada, yo creo que tiene mucha razón usted en sentirse como se siente, no se le va a quitar esa razón, ¿verdad? Lo mismo creo que es Gabriel, ¿verdad? Miren jóvenes, yo, bueno, me voy a expresar también en lo personal, les digo, ha sido bastante complejo para mí, por el hecho de querer aportar con el grupo del doctor Parra también, ¿verdad? Y ver de qué manera, porque siempre hemos trabajado así con el doctor, ¿verdad? Él aporta bastante conocimiento, todo el caudal de experiencia que él tiene y su didáctica, ¿verdad? Y suma la didáctica que yo manejo, ¿verdad? Y las cosas que con la experiencia que tengo trabajando con él he adquirido, ¿verdad? Eso no quiere decir que no esté yo en su momento anuente a poder buscar la manera de apoyarlos, ¿verdad, jóvenes? Porque el conocimiento es así, o sea, si ustedes solo, miren, voy a ser lo más objetiva posible, hasta donde me sea posible sin afectar ninguna susceptibilidad, pero a nosotros nos han enseñado que una nota es muy importante y efectivamente lo es. Si usted quiere una beca, le piden una nota, es una cuestión cuantitativa eminentemente y eso de alguna manera crea demasiado estrés, ¿verdad? Y es muy comprensible en un grado de estudiante. Ahorita que están ustedes en esta situación, solamente les puedo decir que busquen el método que sea más adecuado para aplicarlo en el derecho mercantil. Por ejemplo, si ustedes son más visuales, entonces utilicen colores, ¿verdad? El doctor también se los ha platicado, subrayen, utilicen colores, utilicen su ley en físico. Si el doctor les dice que marquen en la ley, háganlo. Utilicen cuadros sinópticos, ¿verdad? Utilicen fichas. Si son más auditivos, entonces a la hora de estudiar, graben su propia voz, lean en voz alta la ley y la parte de la doctrina y luego escuchen. Eso les va alimentando también el acervo, porque todos somos diferentes jóvenes, todos, ¿verdad? Y lo estoy viendo también en algunos de mis estudiantes de la noche que quienes esperaba que salieran al 100, algo pasó y no, y eso que en el caso con ellos yo dejé un par de trabajos, ¿verdad? Y esa zona les ayuda, pero miren jóvenes, el conocimiento es así, ¿verdad? Es de ir construyendo bloques, es de que si usted se cae, levantarse y seguir adelante, usted no está solo, ¿verdad? Está el doctor ahí con ustedes y detrás, pues en todo lo que me sea posible voy yo. Y tomen esto, como bien dice usted, Claudia, como una experiencia de vida, ¿verdad? Organicen su forma de estudiar, váyanse primero a estudiar doctrina, porque si ustedes se van a estudiar primero el código, es aburridísimo, jóvenes. Y miren que se los digo yo que también soy profesora. Estar de artículo en artículo es aburrido. Entonces váyanse a la doctrina, hagan sus fichas o graben los datos importantes de la doctrina. La doctrina me refiero a libros que ustedes estén fortaleciendo, ¿verdad?
y dejen un rato, luego vayan al código, vayan enumerando las partes importantes del código y luego lo unen. Entonces ahí es donde se va despertando, miren, el interés, pero si ustedes estudian un día antes, les aseguro que esto que les estoy diciendo no vale la pena, no va a encajar, ¿verdad? El último día de clase con el doctor recuerdo que hicieron ¿se acuerdan que hicieron un ejercicio? Que fue precisamente hacer un caso. Pusimos a trabajar los grupos y el doctor anotó algunas cosas en la pizarra, ¿verdad? Para que ustedes tuvieran la idea de cómo resolver casos. Entonces, para su consuelo, jóvenes, y disculpen si no puedo ser más efectiva en lo que les digo, el conocimiento que ya tienen, una nota no se los va a quitar, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gabriel puede bajar la mano, a menos que quiera intervenir de nuevo. ¿Alguien más? Por ejemplo, estoy viendo aquí. Ahorita la quito, licenciado, disculpe. Sí. Sí, Gabriel. Ya la quité, disculpe, licenciado. Gracias, Gabriel. Fíjese que estoy viendo, por ejemplo, a Darwin, Carla, Pamela, Patricia, Noemí, Edson, José, Kush. En que afecta una nota baja, pero eso no tiene que hacerlos bajar, sino por el contrario. El próximo examen tiene que ser mejor. Y entonces ya entendiendo ustedes cuál es la tónica, cuál es la dinámica del examen, entonces ya vamos mejor preparados. Sí, José. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto a lo que pasó en el primer parcial, pues sí me sirvió de experiencia. Ciertamente en otros cursos habíamos tenido exámenes así con casos concretos, pero nos dejaron usar nuestras leyes y todo eso, ¿verdad? Pero en este caso sí fue uno de los parciales más difíciles que tuvimos. Y siento que lo que a mí no me ayudó fue leer bien el caso y luego contestar. Porque digamos, solo lo leí una vez y me lo respondí. Ya cuando salimos con mis compañeros, sí sentí que no anoté cosas que sí debía hacer. Por ejemplo, venía un caso de que cómo se formaba una sociedad anónima y solo decía el nombre de una persona. Entonces yo puse los pasos, pero ellos me dijeron que pusieron que una sola persona no puede formar una sociedad anónima y sí tenían razón. Entonces, siento que lo que me afectó un poco a mí fue no leer bien y analizarlo despacio y contestar. Y me fue más o menos. Fíjense pues. Vamos a entrar. Y la primera pregunta decía, la ley establece que la razón social, ¿sí? Razón social, no dice denominación social. Se forma libremente, pero debe agregar la expresión y compañía SC. Explique de qué sociedad se trata, cuáles son sus características esenciales. ¿De qué sociedad se trata? Vean en su código. Sociedad colectiva. Sociedad colectiva. Primera, era una sociedad personalista. ¿Cuáles son las características de esas sociedades personalistas? Que tiene que ver mucho la reputación de los socios. Que la razón social se conforma por personal. Responden solidariamente a todos los socios. Muchos no pusieron eso. Mas, sin embargo, se les pudo haber calificado. Pero voy a ver si pongo mejor mi internet, porque se va a estar cortando posiblemente por ustedes o por mí. Ser más seguro. Segunda pregunta.
Explique a quiénes se les considera comerciantes sociales y su diferencia con el comerciante individual. El comerciante social, que son las sociedades mercantiles, que se componen de 2 o más socios, a excepción del emprendimiento. Y el comerciante individual es el que se inscribe como tal en el registro mercantil y actúa en lo personal, porque él pretende lucrar. 3. ¿Cómo se decidirán los asuntos cuando existen varios administradores de una misma sociedad? Por mayoría. Simple. Porque puede haber un consejo de administración, pueden haber varios administradores y puede haber un administrador único. Pero cuando hay varios administradores, por mayoría. Así, no. Se complica uno que puede estar en contra de la decisión, él se liberó. 4. ¿En qué consisten las aportaciones y cómo éstas pueden efectuarse? ¿Cómo aporta un socio? ¿Qué es una aportación? Y una aportación puede llevarse a cabo dineraria o no dinerariamente. Inclusive, estudio de factibilidad y perfactibilidad e inclusive el trabajo del socio industrial. 5. Diferencia entre exclusión y separación de los socios en las sociedades mercantiles. En la exclusión, la asamblea decide que se baja un socio. Y en la separación, él lo hace. No se ve obligado a nada. 6. ¿Cuáles son las facultades generales de los administradores en las sociedades mercantiles? 1. La principal, la representación de la sociedad. Convocar a los socios. Llevar a cabo actos o negocios de la sociedad. No tiene nada de cómplice. ¿Por qué se establece en el Código de Comercio cuando en las sociedades personalistas el socio administrador debe ser removido de forma judicial? Es la única forma como pueden echar a un administrador en una sociedad personalista. Porque no lleva bien a cabo su ejercicio. ¿Verdad? No cumple con sus funciones. Puede haber malversación de fondos, puede haber fraude, pero no representa bien a la sociedad. ¿Qué estoy en la administración? ¿Qué estoy pretendiendo llevarlos? Que el administrador es alguien importante dentro de la sociedad. Que se encarga, ahí valga la redundancia, de administrar. A él le dejan el cargo este. La Asamblea General puede decidir, pero quien maneja realmente a la sociedad mediante sus funciones es el administrador. Porque tiene a su cargo también a quienes, a los gerentes generales. 8. Explique quién es el socio industrial. Pues lo saben. El que aporta su conocimiento, su trabajo. Se lo estoy diciendo a grandes rasgos. 9. ¿Pueden en las sociedades mercantiles existir pactos reservados? No. Porque la escritura y constitución es una y ellos se basan en lo que dice la escritura social y la ley. No pueden pactar nada en contrario. Tienen que cumplir lo que establece la ley y lo que establece especialmente la escritura social. Sí, Gabriel. Ahí estamos. Licenciado, fíjese que ahorita escuchando la resolución de la serie de preguntas directas, como cuando yo salí del examen y todo el mundo hablaba de esto con las personas que hablé, me dije, esa la tengo buena, esa la tengo buena, esa la tengo buena, esa la tengo buena. O sea, uno como el que se examina. Lo que yo no pretendo cambiar mi nota, la nota hay que se quede, porque para algo es, por lo menos para que uno se ponga más ducho a usted. Pero yo sí quisiera saber mi error de redacción o mi error de forma de contestar, porque tal vez sí yo fui el que me hice bolas, pues, o sea, como que ahorita pues no tengo puntual qué fue precisamente lo que puse, pero lo que puse iba en ad hoc a la pregunta, pero seguramente lo hice mal.
pero tal vez eso yo lo pediría, que como usted dice, tal vez no es reglamentario, pero saber cómo fue que la regué, pues, o sea, para poder tener un punto de referencia y esforzarme en la parte de escribir el examen. Aparte que a uno le ganan los nervios, como le digo, era primerizo en esta etapa de examinarme, pero eso nada más, porque ponga lo que usted está diciendo. Fíjese, Gabriel, voy de la mano. Tengo aquí a la mano su examen. En la parte teórica usted fue bien, pero ¿dónde se cayó, Gabriel? En los casos. En los casos. Fíjense que en la número 8 que estamos explicando aquí, usted me puso, respecto al socio con percibe utilidades. Con el que no aporta, porque él no aporta dinero o especie al capital social de la sociedad. Propone su trabajo o experiencia, y esta debe ser cuantificada económicamente para definir el valor de su aportación y recibir las utilidades respecto de su porcentaje. Está bien la respuesta. Otra, me puso aquí, es el que aporta su trabajo, experiencia y conocimientos, como los estudios de factibilidad y prefactibilidad, lo cual debe justipreciarse para saber cuánto aporta. Esa era la respuesta, ¿me entiende? De los dos. Mire, difiere de una u otra forma, pero ¿dónde se junta? El que él aporta su trabajo y se justiprecia. Punto. Y le estoy leyendo también el de Ruth, el de Patricia Noemí. Coinciden, ¿me entiende? La número 9. ¿Pueden en las sociedades mercantiles existir pactos reservados? No. Ella la dejó en blanco. Usted dijo no, porque todo pacto o otra gestión debe ser comunicada a todos los demás socios. No puede haber pacto reservado, porque la sociedad se constituye por la escritura social. No puede venir un socio, venir yo con José Leonel y decirle, mira, Leonel, ¿por qué no pactamos entre los dos? Y a escondida de los demás socios hacer esto. No, porque todos tienen los mismos derechos y obligaciones. Claro, en la sociedad anónima depende del monto de la aportación, pero nosotros no podemos venir a esconder un pacto, porque ¿dónde está el pacto? En la escritura social. Ustedes no pueden faltar a ese pacto. Y se suma, fíjense, cuando le dijimos del pacto leonino, que ahí sí pueden pactarlo, pero se deja en la escritura. Si ustedes leyeron su escritura, ahí se pactó que podría haber ciertas utilidades a favor de un otro, pero se pactó en escritura. No lo hacemos en otro documento. Y esa es la número 10. ¿Cómo se denomina la institución por la cual se pacta que un socio no participará de las utilidades? Era simple, el pacto leonino. ¿Usted qué puso? Cuando por distintas razones no se contempla la participación de un socio en algún acto, como por ejemplo, usted dio un ejemplo. No dijo, es el pacto leonino como sí lo hizo Patricia Noemí, es el pacto leonino. Pero usted tenía la idea, ¿me entiende? Y eso es lo más importante, que tengan también la idea hacia dónde van. Porque ahorita con esto, ustedes deben entender, se me quedó mejor. Desde que salieron, ¿saben? Mira qué pusiste aquí, qué pusiste allá, qué pusiste. Ustedes iban entendiendo. Primero Melanie y luego Gabriel. A ver. Licenciado, fíjese que a mí me sucedió algo en el examen, que pues yo me impacté, ¿verdad? Cuando vi las 4 hojas dije, ay Jesús, eso fue una. 2, que la verdad yo me sentía un poco nerviosa por lo que le comenté, que yo entré un poco tarde y esta situación. Así es. Pero como le comentó Clau, hemos estudiado bastante. El problema es de que a la final de cuentas
Por mi parte, lo que sucedió fue que me confundí. Todo se me confundió, todo entrelacé cosas que con otras, pero a mí lo que me quedó de satisfacción en este parcial es que yo aprendí muchas cosas que yo no sabía. Entonces, como usted dice, la experiencia de Clau a mí me ayudó mucho, porque ella me explicaba cosas, cosas que usted ya había explicado en clase, ¿verdad? Y nosotras leíamos la ley y nos íbamos a los apuntes y así, mirábamos los videos en donde usted hablaba. Entonces, para mí fue una experiencia bastante grata porque comprendí muchas cosas que yo no sabía. Entonces, tal vez para el próximo parcial sería como que comprender y aprender más, ¿verdad? Pero sí, yo sí me siento muy grata, a pesar de que mi nota no es agradable, yo me siento satisfecha por muchas cosas que aprendí. Solamente. Gracias, Mela. Fíjense pues. La pretensión es que ustedes amplíen su conocimiento, su nivel académico, sobre todo que son estudiantes de cuarto año. Cuarto año. El próximo semestre, en esta época, ustedes van a estar cerrando pensum. ¿Y no van a participar en clases? No van a analizar, pero sí van a estar pensando en su examen privado. Se alborota. Cierre su micrófono, Gabriel, por favor. Se hace una mezcolanza, ¿no? Desde ya nosotros los empujamos a que tengan ya una especie de práctica. Les dije que accesaran a la página del registro mercantil. No sé si lo hicieron. Pero con eso ustedes hubieran validado mucho. No sé si leyeron bien la escritura constitutiva de la sociedad. ¿Dónde estuvo el principal error de todo? En los casos. Al resolver. Si lo toman suave, como dice José Cooks, no era solamente leerlo una vez, leerlo detenidamente, no con la persona. Ya termina. No, controlar ese estado nervioso. Porque si están nerviosos, se tupe la mente. Y si están nerviosos en una audiencia, puede ser que cometa un error. No. Respiren. Tranquilos. Dentro del estado nervioso, cierta tranquilidad. Yo los entiendo. Yo pude haber pasado por lo mismo. Por supuesto, estudié. El problema de la facultad actualmente es que vienen mal preparados desde el primer año. Porque tienen mucho improvisado. Titulares ya muy pocos. Claro, hay profesores que son nombrados, que no son titulares, que valen la pena. Y son la excepción. Pero también es culpa de ustedes. Porque también tienen que ser autodidactas. ¿Quieren ser abogados? Háganlo por vocación. No por interés, sino por vocación. Es una profesión preciosa, bella y que tiene una infinidad de campos. Aquí pueden ser ustedes administradores de bancos, de sociedades, pueden ser consultores, asesores, pueden litigar, funcionarios públicos. Pero si no participamos en clase, vamos a aprender menos. Sí, Gabriel. Licenciado, propiamente todo lo que está diciendo, pues definitivamente tiene razón. Yo creo que también en los casos le aposté a mi creatividad de lo que uno según
según sabe, ¿verdad? Y pienso que ahí fue donde me equivoqué. Tiene razón. Yo hasta me puse a leer en otros libros de derecho mercantil, uno de Villegas, Lara, y poniéndome como que usted dice a buscarle. Pero creo que me faltó, pero ahí estamos. Yo estoy conforme y yo saqué 12 puntos, ¿vale? O sea, es bien preocupante. Pero va a superarlo, Gabriel. Pero le vamos a hacer ganas. Va a superar. Fíjense, pues. Bueno, no estamos perdiendo el tiempo, pero vale la pena que lo discutamos. Segunda serie, primer caso. A su oficina profesional, fíjese que de una vez los identifico como abogados. Llega el señor Jorge Aristondo Flores solicitando sus servicios profesionales porque desea constituir con su esposa y sus 2 hijos menores de edad una sociedad anónima. Le pide que usted le proporcione toda la información necesaria para la constitución de dicha entidad. Si esto es posible o no. Y en cada caso le indique las razones que proceda. Proceda a analizar el caso, no debe de ser una respuesta sí o no. Aquí tenían cantidad. Para responder, ¿puede el esposo con la esposa constituir sociedad anónima? Sí. Cierra su micrófono, Gabriel. En las sociedades civiles, y ahí eso les atravesar, en las sociedades civiles debe haber un tercero. Pero aquí puede. Gabriel, cierre su micrófono, por favor. Pueden constituir sociedades con sus hijos. Fíjense que les dejaba abierta la posibilidad. Sí, porque ellos ejercen la patria potestad con ellos. No si quieren una autorización judicial. Cualquiera de las dos se los daba yo como válido. Dudaron. ¿Qué prohibiciones hay respecto a los menores de edad? Vean su código. La compra de títulos de acciones. ¿Y qué más? Entonces le decían sí. ¿Y cuál es la información necesaria? Bueno, al registro mercantil. O sea, había asuntos ahí de mero relleno. Pero lo que me importaba es decir, bueno, entraron a la página a ver cómo se inscribe una sociedad mercantil. Si no existe otra denominación social semejante. Si la actividad a que se va a dedicar la sociedad es lícita. Y no va a ser una sociedad irregular, de hecho. ¿Entienden? Tenían todo un espacio para contestar. En este caso, la dejó en blanco. Teniendo toda la posibilidad. Segundo caso. Al registro mercantil ingresa la constitución de una sociedad mercantil. Aquí no le estoy diciendo usted es el abogado, el notario que va a cartular, no. Aquí les estoy diciendo usted es asesor del registro mercantil. Fíjense bien. Aquí, en el primero los puse de primero. De notario que va a ingresar a una sociedad. En el segundo, los puse ya como funcionarios de Estado, asesores. Al registro mercantil ingresa la constitución de una sociedad mercantil. Usted, como asesor, debe calificarla de forma y fondo. ¿Cuál es la forma? Si la escritura reúne todos los requisitos, si pagó los timbres, si pagó la tasa, si en la redacción de la sociedad se encuentra correcta, si todos los socios firmaron, cuánto aportó cada uno de los socios, cómo se van a dividir. En el documento consta, dice, que los socios Juan aportó un bien inmueble. ¿Es válido? Sí, en especie. Lo único que tiene que justipreciarse. José, la cantidad de 5,000 quetzales. Sí, en especie, dinero.
Y julio, la cantidad de 50,000 quetzales que le adeuda a una entidad bancaria. Punto y seguido. Además, debido a compromisos económicos, se indica en el documento de constitución que el mismo se faccionó en documento privado con firmas legalizadas. 1. ¿Un socio puede aportar deudas? No. ¿Cómo le voy a trasladar a la sociedad deudas? Entonces ella ya perdió. Sí le puedo aportar acreedurías. Si José Leonel me debe a mí 50,000 quetzales. Y si todos los socios aceptan la acreeduría, que hay una subrogación. Fíjense, derecho civil. Dos, para confirmar tanto conocido. Una sociedad jamás se puede constituir por documento privado, salvo la sociedad de emprendimiento. Y citamos los artículos del Código de Notariado 46 y 47, que debe ser instrumento público. Y todas sus modificaciones. No es posible. Se les repitió que el documento público. Y por lógica, saben ustedes que no se pueden aportar deudas. Acreedurías sí, pero deudas no. Siguiente, tercer caso. Se lleva a cabo la Asamblea General de Socios, en la cual se discutirá respecto a los puntos indicados en la agenda. Dijimos que en las sociedades personalistas se le denomina junta y que en las sociedades capitalistas se le denomina asamblea y que hay siempre puntos de agenda. 1. ¿En qué documento se hará constar la asamblea? Les dije que había libros de actas de asambleas ordinarias y extraordinarias. Libro de reuniones de administradores. Y en su caso, si no se tiene, se levanta acta notarial. ¿Cómo voy a responder yo en que el documento debe constar en escritura pública? En actas. Y esos libros deben estar autorizados y se lo por el registro mercantil. Segunda interrogante respecto a este caso. Respecto de la reserva legal, ¿qué deben acordar? El 5%. 3. ¿Cómo se deben de distribuir las utilidades? De acuerdo a las aportaciones. Simple. 4. ¿Existe un socio industrial? ¿De qué manera se deben de calcular sus utilidades? Esa pregunta ya se los había hecho en la primera serie. Y se hará de acuerdo a la combinación de lo que todos los demás socios reunieron. Cuarto caso para terminar. A su oficina llega el señor Armando López, quien desea constituir una sociedad mercantil. Por lo que le pide, le explique cuál es el trámite de inscripción de la misma en el registro mercantil. Así la posibilidad de que exista una oposición. Se les dejó como tarea en su oportunidad que elaboraran el esquema de inscripción de una sociedad. Se presenta el registro mercantil, ya sea en forma física o electrónica, que el testimonio. Hay un estudio de forma y de fondo. Lo vimos en las anteriores preguntas. Si todo está correcto y no hay problema, se publica. En esta publicación puede haber oposición, artículo 350 del Código de Comercio. Y si no hay oposición, se inscribe.
y se emiten las patentes de comercio, de sociedad y de comercio de empresa. ¿Había una complicación ahí? No. Entonces, se hicieron un problema donde no había problema. Y claro, ya después empezamos a preguntarnos, ¿contesté en forma correcta o no? A eso le llama Claudia exigir por parte del profesor respuestas concretas. No. No. Y esto, por favor, no quiero que lo van a tomar como un regaño, no. Es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Aún así, a Claudia, en ese caso le puse 3 puntos. Dice, debe llevar un folder con el acta constitutiva. Debe adjuntar el arancel. Debe adjuntar el DPI. Debe adjuntar el formulario de inscripción. Es posible que al ingresar el expediente se rechace la cláusula. Tendrá que pagar el rechazo de arancel. Perfecto. Pero me tocó el tema principal, ¿no? Mas, sin embargo, aquí me está diciendo que sí, al menos accesó a la página. Pero no me puso examen de forma y fondo. Le tomé como el arancel, dije, bueno, se adecuó al pago del arancel. Claro, en el formato de la página sí dice, en este bloque debe poner la escritura, en este bloque el nombramiento, en este bloque el DPI, etc. Pero no me tocó el tema de la oposición, que es una pregunta directa. Y no lo hizo. Dice, en el tercer caso, lleva a cabo la Asamblea General de Socios en la cual discutirá respecto a los puntos indicados en la agenda. ¿Qué responde Claudia? ¿En qué documento hará constar la Asamblea? En hoja albón con autorización de un notario. Bueno, acta notarial. Pero ¿cuál era la pregunta? Tiene que llevar un libro de registro y ahí debe constar. Reserva legal, puso el 5%. Y que inclusive puede acumularse hasta el 15%. Entonces, ¿cómo se deben de distribuir las utilidades? Deben de distribuirse una vez al año después de cada periodo fiscal, perfecto. Y deben distribuirse en proporción a las acciones, perfecto. Y existe un socio industrial, ¿de qué manera debe calcularse? En proporción a lo acordado. Perfecta la primera respuesta. En el segundo caso, respecto a las sociedades, es una sociedad irregular. ¿Por qué? Una aportación dineraria es aceptada siempre y cuando se hubiese realizado con justiprecio. Bien. 3. La forma de subsanar estas faltas de fondo y forma. Fraccionar el acta en escritura pública, emitir, y ahí se empezó a desviar. O sea, por parte mía, no hay mala fe para calificar. Sino que por el contrario, soy amplio siquiera. Pero cuando hay errores que ya ustedes como estudiantes de 4º año no deben cometer, entonces se les califica. Bien. Salen de dudas, ya platicamos y ya saben cuál era la dinámica de recibir clases y cómo se examina. ¿Amplios en criterio? Sí. Pero objetivos porque son alumnos de 4º
año. Y algunos de ustedes ya con profesiones, además de la que pretenden obtener en esta carrera. ¿Algo más que agregar? Bien. Vean el artículo 86. Y vamos a estudiar a partir de hoy todo lo que es la sociedad anónima. De lo general vamos a entrar ahora a lo particular, que es la esencia de este curso, la sociedad anónima. La sociedad anónima vista en todo su contexto. Vamos a traer a colación lo que aprendimos en la parte general, qué es una sociedad, qué es un socio, qué son títulos de acciones y sus aportaciones, qué otros títulos se dan dentro de la sociedad, cómo es una asamblea general ordinaria, extraordinaria, qué otro tipo de asambleas hay, cuáles son las funciones del administrador, cuáles son las funciones del órgano fiscalizador. Toda esa parte general la vamos a concentrar en una sola sociedad. Ya vimos las sociedades personalistas y la híbrida como la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora vamos a ver una verdadera capitalista para después ver qué es una sociedad de emprendimiento. Presten atención. Una sociedad anónima, a diferencia de las personalistas, se constituyen por 2 o más socios, al igual que las personalistas. Pero la particularidad es que la aportación del socio que hace, dineraria o no dineraria, se convierte en títulos de acciones. Y aquí los socios deciden qué valor va a tener cada acción. Podemos decidir que vamos a tener acciones de 10 quetzales, de 20, de 30, 40, 50, solo múltiplos, nada más. Y podemos llegar a tener títulos de acciones de 1000 quetzales cada título de acción, de acuerdo al monto de mi aportación. Aquí entonces me hará un socio mayoritario o un socio minoritario, que tendrá derecho a votar de acuerdo a la cantidad de títulos de acciones que tenga. Si aporté 1000 quetzales y todos decidimos que los títulos de acciones van a tener un valor de 100 quetzales cada acción, a mí me van a corresponder ¿cuántos títulos de acciones? Si aporté 1000 quetzales y cada acción tiene un valor de 100 quetzales, ¿cuál es la cantidad de títulos de acciones que me corresponde? 10 votos. ¿Ah? 10 votos. 10 acciones. Acciones. 10 títulos de acciones. Lo que me dará a mí 10 votos. Si Pamela aportó 50,000 quetzales y cada título de acción tiene el valor de 100 quetzales, ¿cuántos votos tiene derecho Pamela? Y si Iris Nailea aportó 100,000 quetzales, entonces esa será la cantidad de títulos de acciones y el derecho a voto que tenga. Entonces, si soy un socio minoritario, yo tengo derecho a 10 votos. Pamela va a tener derecho a 500 votos. E Iris va a tener derecho a 1000 votos. Entonces va a ser dependiendo del monto de la aportación. Y mi aportación, vuelvo a reiterar, puede ser dineraria o no dineraria. Si aporto un bien inmueble, entre los 3 socios vamos a decir cuál es el valor que tiene esa propiedad. Y tiene que ser de acuerdo a un avalúo, fíjense. Porque si nosotros lo justipreciamos más bajo, sí nos podemos ver en problemas penales. Si una propiedad cuesta 1 millón y nosotros decimos que cuesta 10,000 quetzales,
Cuidado con eso. Hay una ilusión. Si pretendemos decir que esa propiedad vale 10 millones cuando en realidad vale 1 millón, también estamos cometiendo un delito. Entonces debemos de justipreciarla exacto. Y de acuerdo a ese monto, y de acuerdo a lo que lo justipreciamos, así será el derecho que tenga Pamela sobre títulos de acciones. Ella aporta un bien inmueble, nosotros vamos a justipreciarla. Iris Nailea va a aportar un vehículo. Toyota Tercel, año 2000, lo justipreciamos. Entre los socios. Pero es una responsabilidad que nos otorga la ley. Porque puede dar el caso, porque tomen en cuenta que hay un departamento de la Superintendencia de Administración Tributaria en el registro mercantil, que va a ver si cumplimos con todos los requisitos del pago del impuesto. Y si ellos detectan que una propiedad, porque se ingresan al registro mercantil, al registro de la propiedad, dice, no, esa propiedad, según el registro general de la propiedad, tiene un valor de 10 millones y ellos están diciendo 1 millón. Ya les pusieron el ojo. No es cierto. Ellos están evadiendo. Vengan para acá. Ahora ni siquiera lo llaman para asuntos administrativos. Hoy se van a hacer la denuncia de una vez al Ministerio Público. Entonces tienen que justipreciarlo. Entonces aportamos. ¿Hay socio industrial en las sociedades anónimas? Primera interrogante y tarea para el próximo día de clase. ¿Puede haber un socio industrial en una sociedad anónima? Entonces, al momento de hacer la aportación, vean la escritura social y dice capital. Entonces le habla de 3 capitales. Capital autorizado, suscrito y pagado. Suscrito, el monto por el cual nos autorizó el registro mercantil. Y el registro mercantil nos dijo, está bien, les autorizamos la cantidad que ustedes dicen, 1 millón de quetzales. Autorizado, aunque no estemos pagando esa cantidad. Pero él nos autorizó hasta esa cantidad para que nosotros no tengamos necesidad de estar pidiendo aumentos de capital. Suscrito, el 25% por lo menos. Y pagado el efectivo que hicimos, ya sea en aportación dineraria o no dineraria, hicimos efectivo en el momento de constituir. Pero hay un cuarto que es doctrinario, el capital fundacional. Entonces quiero la definición de los 4 como tarea para el próximo día. ¿Qué es el capital fundacional? ¿Qué es el capital autorizado? El capital suscrito y el capital pagado. Y ahorita, José, ¿y cómo se diferencia del patrimonio social? ¿Oye? ¿Y cómo se diferencia del patrimonio social? Sí, José. Sí, licenciado, según mis apuntes, esa tarea ya la habíamos hecho. De qué es el capital funcional, el capital autorizado, el capital No importa. suscrito, el capital Si pagado. ya está hecha, lo vamos a refrescar el próximo día de clase. ¿Le parece? Muy bien. Gracias por la aclaración, José. Excelente. Entonces aportamos. Aquí lo vamos a entender mejor. Véanlo cómo lo establece la ley y vean cómo está en la escritura constitutiva que tienen en sus manos. Y también como lo dicen los tratadistas. En este caso, el doctor Villegas Lara o cualquier otro autor guatemalteco, o ustedes lo ven por medios electrónicos. Pero hacer las diferencias bien. Entonces los socios aportan. Ahora, en Guatemala ahora, antes el capital mínimo, fíjense, con que se constituía la sociedad mercantil, era de 5,000 quetzales. Ahora no. Debido a la implementación de la ley de emprendimiento,
ahora pueden iniciarse con 200 quetzales. Quiere decir que entre todos nosotros, aportando cada uno de nosotros 200 quetzales o 100 quetzales, podemos constituir una sociedad con un mínimo de 200 quetzales. Bajó de 5,000 a 200, ¿qué? Para dar la posibilidad al desarrollo y se constituyan más sociedades mercantiles. Si José y yo constituimos una sociedad y él aporta 100 quetzales y yo 100 quetzales, hecho. Y que cada uno de nosotros tiene derecho a 10 acciones porque le vamos a poner un valor de 10 quetzales a cada acción, hecho. No hay ningún problema. No me lo van a rechazar porque me van a decir, no, usted debe tener un capital mínimo de 5,000 quetzales. No. Y algo importante, por la ley de lavado de dinero, y lo apuntan, los títulos de acciones deben de ser nominativos, quiere decir, deben de haber un nombre. Antes, los títulos de acciones podían ser al portador. Ahora no. En consecuencia, y lo apuntan, debe de llevarse a un libro de registro de accionistas. ¿Un libro de qué dijo, licenciado? Disculpe. De accionistas. Libro de registro de accionistas. Quiere decir que si todos nosotros somos socios accionistas de esta sociedad anónima, Los Patitos, debe de constar, no solamente me van a dar mi título o mis títulos de acciones, sino que estos títulos de acciones deben estar registrados, ¿dónde? En un libro de registro de acciones de la sociedad. ¿Quién lo tiene a su cargo? La administración. Entonces, si decido endosar, escúcheme, endosar los títulos de acciones a mi favor, los que yo tengo a favor de Pamela, yo se los endoso. Endoso a favor de Pamela Speck este título de acción. Esa operación de endoso debo de inscribirla en el libro de registro de accionistas. Porque ya no va a ser la misma accionista, ya no va a ser Ovidio para el accionista, sino que va a ser Pamela. Y con este título, ella va a ir a las asambleas generales con voz y voto. Y la norma establece que los títulos de acciones deben de tener un contenido. ¿Qué se habrá o debe hacer constar en ese contenido? La constitución de la sociedad, quién la constituyó, cuándo se inscribió, qué número le corresponde en el registro mercantil, etcétera, etcétera. Como es un bien mueble, puede darle en prenda o en usufructo. Donarla, inclusive. ¿Por qué? Porque es un bien inmueble. Siguiente interrogante para tarea del próximo día de clase. ¿Qué otros títulos se emiten en las sociedades anónimas? Al momento de constituir la sociedad, puede ser, y aquí va el capital autorizado, suscrito y pagado, que inicialmente cada uno de nosotros pague nada más el 50% de lo que está obligado. Entonces el otro 50% queda ahí pendiente. ¿Me pueden obligar a pagar ese otro 50%? Sí. Y esto se denomina amortización de las acciones. Solamente me prestan mi atención. Entonces, si tengo un adeudo, tengo que cubrir
mis 100 títulos de acciones, solo pagué 50, la sociedad tiene el derecho a exigirme que haga efectivo el otro 50%. Entonces me puedo someter a lo que se denomina amortización de las acciones. Y vuelvo a reiterar. Estos títulos de acciones me dan derecho a participar en las asambleas generales con voz y voto. Pero hay títulos de acciones ordinarias o comunes, que eso también les había dejado tarea, y títulos de acciones especiales. Entonces, ¿cuáles son los títulos de acciones comunes ordinarias? Las que pagamos. Pero hay títulos de acciones especiales, donde me van a decir, señor, usted va a aportar tanto. Y usted va a tener cierto beneficio, le vamos a dar un porcentaje más. Pero usted tendrá voz en las asambleas, pero no voto. Entonces son títulos de acciones especiales. Y si yo pierdo, digo, está bien, me van a dar 1 punto o 2 puntos más de porcentaje, me quedo callado. Son títulos de acciones especiales. Entonces, cada título de acciones me dan derechos y obligaciones. No solamente el socio tiene derechos, ¿verdad? No, también tiene obligaciones. ¿Cuáles son esos derechos? ¿Cuáles son esas obligaciones? Ese socio, entonces, forma la sociedad en escritura pública y se somete a las reglas de esa sociedad mercantil, que forma por sí sola una persona jurídica, que se denomina los patitos sociedad anónima. Ella es una persona jurídica independiente, escúcheme, de los miembros que la componen. Nosotros vamos a ser nada más socios, pero ella va a ser una persona jurídica independiente de nosotros. Ella va a tomar sus propias decisiones. ¿A través de quién? De la Asamblea General, que va a manejar el órgano de administración, y a ese órgano de administración lo va a vigilar ¿quién? El órgano de fiscalización. Entonces, ese cúmulo de socios se constituyen en Asamblea General, ordinaria o extraordinaria, pero aquí suman ya 2 más, especiales y totalitarias. Entonces hay asambleas generales ordinarias, asambleas generales extraordinarias, hay asambleas totalitarias y hay asambleas especiales. A excepción de las asambleas totalitarias, las asambleas generales ordinarias y las extraordinarias requieren de convocatoria. Entonces, ¿quién convoca a las asambleas generales? El órgano de administración. Que les dice, señores, se convoca a asamblea general ordinaria para tratar estos puntos. Tienen que delimitar qué agenda. Esta ordinaria deberá llevarse a cabo 1 vez al año, al menos 1 vez al año. ¿Cuál es el punto primordial de esa asamblea general ordinaria anual? Es saber cómo está la sociedad y si hay utilidades o hay pérdidas. Pero también se podrá reunir en cualquier año, época del año, sí. Pero la ley manda al menos 1 dentro de los 4 meses siguientes al año fiscal. 2, las asambleas generales ordinarias pueden reunirse en cualquier momento. Y pueden tratar cualquier punto de agenda. Estas 2 necesitan de convocatoria. Pero está la asamblea totalitaria. Si en este momento, entre comillas, casualmente nos reunimos todos los socios, ¿podemos celebrar una asamblea general? Sí. ¿Sin necesidad de convocatoria? Sí. ¿Por qué? Porque todos estamos reunidos. Y nadie se opone a la asamblea.
Casualmente nos reunimos. Y aprovechando eso, dice el administrador, miren, ¿por qué no celebramos una asamblea y necesitamos tratar esos puntos? No hubo convocatoria, sino que todos estuvimos reunidos. ¿Se opone alguno de ustedes a la asamblea? No. Celebramos asamblea totalitaria. No necesito de convocatoria. Y especiales cuando algo especial lo requiera, pero por socios especiales. En este caso, los socios que tienen títulos de acciones especiales. Y esto nos lo describe el Código de Comercio en el 134, 135, y nos dice qué es. Pero, fíjense, para que sean válidas las decisiones de la Asamblea, tiene que existir un quórum. Tarea. ¿Cuál es el quórum de una Asamblea General Ordinaria? ¿Y cuál es el quórum de una Asamblea General Extraordinaria? Para que las decisiones tomadas sean válidas. Y apunten estos. En esas asambleas, los socios podrán estar presencialmente o por medios electrónicos. Punto y seguido. También podrán estar representados. Fíjense pues. Hay una asamblea. 15 días antes el órgano de administración, ahorita dijo que estos puntos se iban a tratar y que los convocaban en forma presencial o en forma electrónica. Cada uno tiene que ir a acreditar su calidad de socio. Y 15 días antes le tienen que poner a la vista en el caso de las asambleas ordinarias, si hubo pérdidas, utilidades, todos los libros de contabilidad, de administración, para que no seamos sometidos a un engaño. Acreditar no solo la calidad de socios, para tener voz y voto. De estas asambleas, ahí volvemos a retirar, tiene que verse el quórum y levantarse actas o acta de la asamblea. ¿Cómo debe constar? En el libro de actas de la asamblea, y si no lo hay, en acta notarial. Citen. Algo que es importante en este caso, jóvenes, es que miren, para congregar lo que el doctor menciona, si yo le pregunto, por ejemplo, a Susan Dariani Ovalle, Susan, ¿está en clase? Hola, Susan. Fíjese que yo quisiera, mire, licenciada, que usted me explicara o me indicara qué es eso de la asamblea. Es que fíjese que a mí me han dicho como socio que tengo que estar en una asamblea, pero a mí no me queda claro y me da pena preguntarle a mis compañeros de la sociedad. ¿Cómo respondería usted, Susan, como notaria, a esa pregunta? Excelente, muy bien. Y si habláramos, Pamela Speck Funes, de un quórum, que fíjese que me dijeron que suspendieron porque no hubo quórum. Pamela, ¿qué respondería usted? Que el quórum es la cantidad de socios como mínimo que tienen que estar en la asamblea para que se lleve a cabo. Fíjense que, gracias Pamela, que hay una gran diferencia, porque cuando hablamos nosotros de quórum, de inmediato hablamos de una parte cuantitativa, ¿verdad? O sea, numérica. Pero en realidad, fíjense, jóvenes, que tenemos que tener presente de que si una asamblea general fue convocada, ya sea una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, tenemos que comprender primero qué es una asamblea.
Y ya lo dijo Susan. Si gustan, ustedes anoten ahí en el artículo 132, en su Código de Comercio. Anoten esta definición. Ya nos dijo Susan que es un órgano soberano, sí, pero veámoslo en palabras más sencillas. Es una reunión de socios, fíjense, o de accionistas. Una asamblea. La palabra asamblea la van a escuchar ustedes comúnmente para sociedades capitalistas, porque las personalistas se reúnen en juntas, que son dos cosas de alguna manera diferentes, ¿sí? Es una reunión de socios accionistas que se reúnen mediante convocatoria previa. Esta es para las que requieren convocatoria. Mediante convocatoria previa con un quórum. Con un quórum específico. Ya sabemos que es un órgano soberano, ¿verdad? Es la cabeza, por así decirlo, de una sociedad, la Asamblea General. Esta puede ser ordinaria, puede ser extraordinaria, todo va a depender de los puntos que vayan a tratar. Así va a ser ordinaria o va a ser extraordinaria. Pero resulta que estábamos en un café y nos encontramos todos los socios y no fuimos convocados y tampoco hubo agenda previa. Eso se va a llamar asamblea totalitaria, ¿vieron? Cuando nos juntamos todos y no hubo convocatoria previa. En las otras sí hay convocatoria, pero en esta totalitaria no. Simplemente se dio. Nos juntamos todos, nos reunimos todos, estamos completos y ahí vamos a tomar una decisión de la asamblea aprovechando que nos juntamos todos. A eso se le va a llamar totalitaria y no requiere convocatoria, pero sigue siendo una asamblea, ¿vieron? Ahora bien, me indica Pamela que el quórum es la cantidad de socios. Fíjense que no es tanto así. Si gustan, anoten ahí en su ley, en los espacios que tengan, en el artículo 148, ahí dice quórum, ahí está cómo se escribe, lleva tilde. Entonces anoten esta definición. ¿Por qué se les da la definición? Para que ustedes tengan esa idea más formada, ¿de acuerdo? Ya saben que es una asamblea, ahora que es un quórum. Es el mínimo legal, fíjense. Mínimo legal de acciones. Mínimo legal de acciones debidamente representadas para iniciar asambleas o para tomar decisiones. Para eso sirve el quórum, mire. Ya, la asamblea ya la tenemos, pero cuando nosotros vamos a tomar decisiones o vamos a iniciar con la asamblea, por ejemplo, les dijimos, miren, nos vamos a reunir en el hotel tal a las 10 de la mañana. Y resulta que de 50 solo han llegado 5 a las 10 de la mañana. Dan las 11 y se hace una segunda convocatoria para que se reúna el quórum. ¿Por qué? Porque para iniciar una asamblea se necesita una determinada cantidad de acciones, ¿oyeron? Para iniciarla. Y para la toma de decisiones en la asamblea se necesita otro porcentaje en el quórum. ¿Me explico? Pero tengamos claro que el quórum va a ser el mínimo legal de las acciones que están representadas para iniciar la asamblea, ese es el punto 1, o para la toma de decisiones. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Les va quedando más claro? ¿Sí? ¿O no? Aquí es el momento de que pregunte. Ahora, yo me pregunto qué es una acción, porque yo cuando estudié en la escuelita el verbo acción lo entendía como un movimiento, un acto. ¿Pero qué es una acción, José? Sí, licenciada, yo solo tenía una duda. En este caso, el quórum solo se da en la asamblea ordinaria. No, se dan las extraordinarias también, porque es en la toma de decisiones y para reuniones también. Ah, muy bien. Pero en este caso solo se daría en sociedades capitalistas. Asamblea solamente, cuando estamos hablando del órgano soberano de las sociedades capitalistas, exclusivamente Asamblea General. Fíjese, José, esa pregunta es además. ¿Por qué está además, José?
Porque No, licenciado, a lo que me refiero es a que ya sé que las asambleas son para las sociedades capitalistas. Ahora en las sociedades personalistas existe la junta. aportaciones, nada más general. es junta y son aportaciones. Bueno, dejémoslas ahí En porque ese ya caso nos no, pasamos de la hora y tienen que entrar ustedes a su siguiente clase. Hasta el día jueves, disculpa, Tenmi. No está bien, doctor. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Buenas tardes, jóvenes.